La tarde caía lentamente sobre la ciudad. En una plaza tranquila, Marcos paseaba recordando fragmentos de su infancia. Hoy, en sus 40 años, se había convertido en un hombre exitoso, pero sabía que ese camino no había sido fácil. Su vida estaba llena de historias, de momentos complejos y decisiones que moldearon al hombre que era hoy. Y entre esos recuerdos, uno siempre volvía, la imagen de una persona que había marcado profundamente su vida. Mientras caminaba entre árboles y bancos viejos, vio a una señora sentada en un banco de piedra, con la mirada perdida en algún lugar del horizonte. Al instante, la reconoció. Su corazón dio un vuelco. Era la señora Mercedes, su maestra de primaria. Era ella. La misma mirada, el mismo cabello gris cuidadosamente recogido y una sonrisa tenue que le hacía pensar en su infancia, en sus primeros años escolares. Marcos se acercó, como si los años no hubieran pasado, como si volviera a ser ese niño pequeño que miraba a su maestra con admiración. ¿Señora Mercedes?, preguntó, con voz entrecortada. La mujer lo miró sorprendida, pero al instante, una chispa de reconocimiento brilló en sus ojos. Marcos, mi pequeño Marcos. ¿Eres tú?, dijo, sonriendo. Se saludaron con un abrazo lleno de nostalgia y de emoción, y se sentaron juntos en el banco. Los recuerdos empezaron a surgir, primero de forma tímida, luego fluyendo como un río. ¿Recuerdas aquel día en tercer grado? ¿Cuándo?, empezó a decir la señora Mercedes. Sí, ¿cómo olvidarlo?, dijo Marcos, con una sonrisa triste. Fue el día que cambió mi vida. Mercedes le miró, un poco confundida, y Marcos empezó a contar su recuerdo, uno que llevaba guardado en su corazón desde hacía años y que nunca había compartido con nadie. Marcos tenía 8 años en ese entonces, y la vida en casa no era fácil. Su madre trabajaba largas horas y apenas tenía tiempo para él, mientras que su padre, cuando estaba en casa, parecía siempre de mal humor. En la escuela, aunque le gustaba aprender, había comenzado a faltar, sintiéndose como si su vida estuviera fuera de control. Los otros niños le molestaban, y él solo deseaba estar en algún lugar tranquilo, lejos de todo. Un día, después de faltar durante una semana completa, Marcos regresó a clase. Apenas cruzó la puerta, sintió las miradas de los otros niños y las risitas burlonas que susurraban a sus espaldas. Con la cabeza baja, se dirigió a su pupitre, deseando que nadie lo notara. Pero la señora Mercedes lo observaba con ojos atentos. Ella se acercó a él sin que los otros niños lo notaran y le puso una mano en el hombro. Marcos, ¿puedes quedarte un momento después de la clase?, le dijo en voz baja. Al escucharla, Marcos sintió una mezcla de alivio y nerviosismo. Cuando la clase terminó y los otros niños salieron corriendo al recreo, él se quedó en su asiento, mirando el suelo. Mercedes se sentó frente a él, en silencio, esperando a que él levantara la mirada. Con paciencia, le ofreció una sonrisa cálida, como si intentara decirle que todo estaría bien. Marcos, ¿quieres contarme qué está pasando?, le preguntó suavemente. El niño, que había pasado semanas guardando sus miedos y preocupaciones, sintió que algo dentro de él se quebraba. Lentamente, las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. Nadie me quiere, dijo en voz baja. Nadie en casa parece quererme. Los otros niños siempre se burlan de mí. Mercedes escuchó en silencio,
asintiendo suavemente, sin interrumpirlo. Cuando él terminó de hablar, ella le tomó las manos. Marcos, en esta vida todos enfrentamos momentos difíciles. Pero eso no significa que no seas valioso. Tú eres especial, y tienes mucho que ofrecer. A veces, los adultos también olvidamos decir esas cosas, pero quiero que sepas que siempre estaré aquí para escucharte. Marcos la miró con los ojos llenos de lágrimas. Nadie, hasta ese momento, le había dicho algo así. Se sentía invisible, pero en ese instante, en la mirada de su maestra, sintió que era importante. ¿Quieres saber un secreto?, le preguntó Mercedes, con una sonrisa cómplice. Marcos asintió, y Mercedes le contó sobre su propio pasado, sobre cómo también ella, cuando era niña, se había sentido perdida y sola. Le explicó que, con el tiempo, encontró personas que le hicieron ver su propio valor. Y que ella quería ser esa persona para él. Ese día, Marcos sintió que algo cambiaba en su interior. Fue como si se encendiera una pequeña llama, una chispa de esperanza. Marcos miró a Mercedes con una mezcla de gratitud y emoción. Señora Mercedes, no sé si alguna vez entendió lo importante que fue ese momento para mí, dijo él, con la voz quebrada. Esa fue la primera vez que alguien me dijo que yo era importante. Gracias a usted, empecé a creer que podía ser alguien. Que mi vida valía. Mercedes lo escuchaba en silencio, sus ojos llenos de lágrimas. Sabía que estabas pasando por algo difícil, Marcos, pero nunca imaginé cuánto. Ver a mis estudiantes crecer, saber que algo de lo que dije o hice marcó sus vidas, es la mayor recompensa que puedo tener. Se miraron en silencio, recordando aquel instante que les había unido tantos años atrás. Gracias a usted, encontré el valor para seguir adelante, continuó Marcos. Empecé a esforzarme en los estudios, a buscar ser mejor, porque pensé que tal vez, algún día, alguien más también vería en mí lo que usted vio. Mercedes asintió, sonriendo, con un brillo de orgullo en sus ojos. ¿Y lo hiciste, Marcos? Hoy eres un hombre fuerte, alguien que logró superar sus obstáculos. Pero déjame decirte algo, querido. Tú ya tenías esa fuerza dentro de ti, solo necesitabas a alguien que te ayudara a verla. Siguieron conversando por un buen rato. Marcos le contó sobre su vida, su carrera, sus logros, y Mercedes le escuchaba con la misma atención y cariño que tenía cuando él era un niño. Hablaron de sueños, de la importancia de creer en uno mismo, y de la fuerza que se necesita para enfrentar los momentos oscuros. Marcos entendió que esa lección que Mercedes le había dado no solo era sobre superar el dolor, sino sobre el poder de los pequeños actos, de las palabras sinceras. En ese momento, supo que el papel de los maestros iba mucho más allá de enseñar materias. Ellos enseñaban a vivir, a creer, a tener esperanza. Señora Mercedes, usted me enseñó algo que llevó en mi corazón hasta hoy. Me enseñó a no rendirme y a creer que siempre hay un camino, incluso en los momentos más difíciles. Mercedes sonrió y, tomando la mano de Marcos, le dijo: Tú también me enseñaste algo, Marcos. Me enseñaste que una palabra amable, en el momento adecuado, puede cambiar la vida de alguien para siempre. Gracias por darme esa lección a mí también. Se abrazaron, como si ese abrazo pudiera recuperar el tiempo perdido, y en ese momento ambos entendieron que su vínculo iba más allá de las aulas, más allá del tiempo y de la distancia. Era un vínculo eterno, el vínculo de un maestro y su alumno, unidos por la lección más importante de todas:
la de creer en uno mismo y en el poder de la bondad. Y así, con el corazón lleno de gratitud, Marco se despidió de Mercedes, sabiendo que en el camino de la vida, había encontrado a su verdadero maestro, alguien que le había enseñado la lección que jamás olvidaría. Si esta historia te emocionó y te hizo recordar a ese maestro que marcó tu vida, dale me gusta y compártela. Comenta abajo, ¿tuviste algún maestro que te enseñó una lección importante? No olvides suscribirte al canal para más historias llenas de inspiración y esperanza. Nos vemos en el próximo vídeo.